A continuación, tenemos la presencia de un ilustre jurista que engalana esta casa. Es el doctor Ernesto Blume Fortini, quien tocará el tema el derecho de propiedad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El doctor Ernesto Blume Fortini es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, profesor de Seminario de Integración en Derecho Constitucional en la Universidad Católica, profesor principal de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Lima de 1978 al 2016, director de la revista Estado Constitucional, exdirector de la revista Jusset Praxis de la Universidad de Lima, integró la Comisión de Bases de Reforma Constitucional del Perú, nombrada por el expresidente Valentín Paniagua, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, autor de varios libros y artículos sobre su especialidad, conferencista nacional e internacional. Dejo en uso la palabra al doctor Ernesto Blume Fortini, para quien pido un caluroso aplauso. Señor doctor Sergio Berrospi Polo, miembro del Instituto Ribagüero, notario público de Lima y además moderador oficial de estas quintas jornadas internacionales de Derecho Registral y Notarial. Señora doctora Elena Vivar Morales, coordinadora académica del Grupo Peruano de Derecho Notarial y Registral del Instituto Ribagüero. Señor doctor David Figueroa Márquez, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notariado. Señor doctor Mario Romero, presidente de la Academia Notarial Americana. Distinguidas autoridades, funcionarios, profesionales, alumnos y público en general. En primer lugar, quisiera agradecer la cordial invitación que me ha formulado el Instituto Ribagüero y los demás organizadores para asistir a este importante evento internacional dedicado al derecho registral y notarial. Se me ha pedido que trate el tema el derecho de propiedad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para efectos de ingresar a este tema, yo quisiera referirme brevemente a un marco general que es necesario tener en cuenta a los efectos de comprender el rol del Tribunal Constitucional y además su tarea respecto del derecho de propiedad y cómo a través de sus decisiones jurisdiccionales ha ido plasmando la interpretación que el tribunal tiene respecto a este importante instituto del derecho de propiedad, que a la vez no solamente tiene una connotación doctrinaria, jurídica, procedimental, sino que constituye un derecho fundamental, un derecho humano inherente a la persona. Como bien sabemos, desde la Constitución de 1979, el Perú modificó su modelo de Estado y pasó de ser un Estado clásico liberal a un Estado constitucional. Esto significa un Estado en donde todos se someten a la norma suprema de la República, que es la Constitución política. Un Estado afincado entonces en la soberanía de la Constitución y que construye toda su organización en base a dos pilares o valores fundamentales: la persona humana, fin supremo de la sociedad y del Estado; el respeto de sus derechos, lo que ésta significa; y por otro lado, la Constitución misma en cuanto expresión normativa del legislador constituyente, que es el legislador
que funda el Estado-Nación. Y por lo tanto, en base a estos dos pilares, que son principios y que además son valores fundamentales del Estado constitucional, se construye todo el orden jurídico, político, social, económico. Y por lo tanto, un Estado en donde no hay territorio liberado de control, cuando se trata de defender, preservar, garantizar, fortalecer y defender los derechos fundamentales y, por otro lado, la Constitución como norma suprema de la República. Y un Estado en donde se crea un ente denominado, de acuerdo a la Constitución del 79, Tribunal de Garantías Constitucionales, y de acuerdo a la Constitución vigente de 1993, Tribunal Constitucional, precisamente encargado de la guardianía y la garantía de estos dos valores fundamentales: la persona y sus derechos, la Constitución y su primacía o jerarquía normativa. Y por lo tanto, a partir del año 1979, el Perú ingresa en una etapa de profunda significación desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista político y social. Posteriormente vino la Carta vigente de 1993 y desde el año 1995, en forma inédita en la historia republicana del Perú, vivimos en un país democrático en donde se han sucedido ya 6 presidentes a través de los canales regulares consagrados por la Constitución. Entonces, estamos en una etapa importante de la historia republicana del Perú. Y esa etapa implica una responsabilidad no solamente de quienes ejercen autoridad, sino de quienes participan desde todos los sectores de la sociedad. Y también, por cierto, de quienes tienen que ver con una tarea fundamental que hace también a los derechos fundamentales, pero adicionalmente a la seguridad jurídica, que es la función notarial y también la función registral. Este es un marco general de apreciación de la problemática notarial y registral y dentro de ella del derecho de propiedad. Como bien sabemos, la Constitución política del Perú, en su artículo 70, preceptúa textualmente: el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada, que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Es interesante tener en cuenta que el derecho de propiedad no solamente está consagrado dentro del catálogo de derechos fundamentales en el artículo 2, inciso 16 de la Constitución, sino que está también regulado en este artículo 70 que acabo de leer y en el artículo 80 adicionalmente, en cuanto a la dimensión de las comunidades campesinas. Pero este artículo 70 está ubicado dentro de un título muy importante de la Constitución, que es el título 3, que regula el régimen económico. Y aquí me quiero detener un instante.
las constituciones modernas no solamente contienen una parte dogmática referida a los principios y valores consagrados en ellas por el legislador constituyente. No solamente tienen una parte orgánica, en donde básicamente se establecen las reglas del ejercicio del poder en todas sus dimensiones, con énfasis en el poder político, sino también contienen una parte económica, una dimensión económica, porque se ha entendido que no basta tener constituciones que declaran derechos y establecen normas de regulación del poder, si no van acompañadas con un sistema económico constitucionalizado, que precisamente es ese régimen económico que en doctrina también se denomina constitución económica. Y dentro de la constitución económica peruana, en donde están regulados los principios del régimen económico, está regulada la propiedad como derecho y como institución, está regulado el régimen presupuestario, el régimen de administración de los bienes públicos, instituciones como el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esa concepción, el derecho de propiedad entonces adquiere una dimensión más allá de su connotación de derecho de la persona en sí, para convertirse en un ingrediente fundamental en el régimen económico diseñado por el legislador constituyente, bajo la denominación de economía social de mercado, pero un régimen que establece que el Estado es responsable de tareas muy puntuales, tasadas expresamente en la Constitución, pero que asienta la gran tarea de asumir el desarrollo, el progreso, la modernidad en la propia sociedad civil a través del sector privado. Es decir, tenemos un régimen económico que se asienta en el sector privado, en donde el Estado es un Estado promotor que incentiva la inversión privada, que la promociona y la apoya, pero no es un Estado que realiza actividad empresarial ni actividad económica en sí. Administra sus fondos y recursos, pero dentro de parámetros establecidos en el presupuesto público, parámetros que implican un manejo racional de los recursos en el marco de los principios de legalidad, de equilibrio presupuestal, de previsión presupuestal. Hemos entendido los peruanos que el manejo económico de un país es delicado, no es un tema político. Y por eso en la Constitución se ha consagrado ese régimen. Y por eso observamos nosotros que el país marcha más de 20 años de democracia con patrones económicos que felizmente han sido respetados por todos los gobernantes. Y dentro de ese régimen económico, la propiedad se yergue con una personalidad propia. Por lo tanto, para el Tribunal Constitucional, el derecho de propiedad es un derecho fundamental y un instituto clave en la concepción del constituyente del régimen económico que opera en nuestro país. En esa línea, el legislador constituyente de la Carta de 1993 recoge un esfuerzo histórico que se ha venido dando a través de diversas constituciones, porque bien sabemos que la Constitución vigente es la número 12 en los 200 años o casi 200 años de vida republicana que tenemos, desde la Constitución de 1823, 26, 28, 34, 39, 56, 60, 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993. En ese largo recorrido de una historia constitucional con grandes dificultades, en donde, como diría el maestro Manuel Vicente Villarán, gran jurista
del siglo XX, el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Y como acotara don Domingo García Belaúnde, connotado personaje del constitucionalismo peruano, y otros, ellos sin tener en cuenta una serie de instrumentos normativos que con pretensión constitucional han regido en la República desde su fundación como, valga la redundancia, República independiente y soberana. En ese largo recorrido, en donde si sumamos a las 12 constituciones estos instrumentos normativos con pretensión constitucional, como por ejemplo el Estatuto Provisorio de San Martín, la Ley de Bases de la Constitución de 1822, o por ejemplo el Plan Tupac Amaru del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que rigieron desde el año 1968 hasta el año 1980, o la propia proclama del 5 de abril de 1992, cuando el expresidente Fujimori disolvió el Congreso y estableció un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, y aprobó normas que regían en paralelo con la Constitución, y la Constitución quedaba suspendida en cuanto se opusiese a esas normas. Es decir, en este país de tan azarosa vida republicana, y menciono todo esto porque ciertamente debemos ser conscientes del momento en que estamos, que es un momento privilegiado en la historia republicana. Yo me acuerdo que siendo alumno de esta universidad, que es mi alma mater, cuando funcionaba la Facultad de Letras, precisamente en el local que hoy ocupa el Instituto Ribagüero, el 3 de octubre de 1968, siendo yo un estudiante de Derecho, llegué a la facultad y lo que escuchamos eran unos ruidos extraños, que eran los tanques del ejército que estaban derrocando al presidente don Fernando Belaúnde Terry. Corrió a la Plaza de Armas para entrar a la casa de su tío, el hoy congresista Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, que era un joven, alto y atlético. Y bueno, hay una foto histórica cuando 12 policías de asalto le impiden llegar a Palacio de Gobierno, donde estaba gobernando su tío. Él no entendía lo que pasaba. Y hay una foto histórica porque este joven se enfrenta a 12 policías que al final lo doblegan. Entonces es un país que tiene sus peculiaridades, y siempre insisto yo en la necesidad de tomar conciencia de la enorme trascendencia del momento en que estamos y de la enorme importancia que dentro de este momento tiene un régimen económico que, nos guste o no, hayamos compartido o no, desde mi punto de vista, modesto por cierto y sujeto a confrontación, diálogo y crítica, desde el año 1993, con todos los cuestionamientos que se puedan hacer al origen y a la forma como se aprobó la Carta de 1993, es un régimen económico que incentiva la inversión y que ha sido clave, ha sido nuclear para lo que hoy estamos viendo, que es un progreso económico envidiable para otros países, para otras hermanas repúblicas. Porque este es un modelo en donde, por ejemplo, no existe la figura de la emergencia económica, que en otros países habilita que el Estado en ciertos momentos ingrese a la economía y la tome, y en muchos casos la reemplace, y luego todos los habitantes pagamos los errores de un Estado burocrático que normalmente no tiene éxito en la actividad empresarial que desarrolla. Entonces decía que este derecho de propiedad inmerso dentro de esta Constitución económica, pues ha sido fruto de un recorrido, y yo traía acá el detalle de cómo las constituciones habían ido poco a poco
forjando un reconocimiento al principio tímido, tenue y luego fortalecido del derecho de propiedad que adquiere ya personalidad propia a través de la Constitución de 1933, se perfila más claramente en la Constitución de 1979 y luego se reitera con algunas modificaciones en la Carta de 1993. Si hacemos un análisis comparativo entre las últimas constituciones, veremos que el derecho de propiedad en ambas se considera inviolable y está garantizado por el Estado. En ambas se proscribe la privación de la propiedad, sino por una causa determinada por ley. En ambas se establece el justipago previo, no solamente del precio, sino además de un valor adicional. Y en ambas se ratifica esta importancia y trascendencia del derecho de propiedad. Dicho esto, voy a entrar ya al tramo final de esta exposición, señalando lo siguiente. El tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias sentencias sobre este derecho y en ellas ha enfatizado las características del mismo que están en el artículo 70 de la Constitución. Me voy a referir a algunas de estas sentencias. Una de ellas es la sentencia 228 del año 2009, proceso de amparo, dictada el 4 de abril del 2011, que trata sobre la concepción del derecho de propiedad desde la perspectiva constitucional. En esta sentencia, la demandante, doña Flor de María Ibáñez Salvador, recurre a la justicia constitucional a través de una demanda de amparo, emplazando a la empresa agraria Chiquitoy S.A. y otras personas jurídicas, invocando que se declare la nulidad de acuerdos adoptados en junta de acreedores de la demandada por una serie de causales. Y señala que esta anulación se debe amparar porque se han violado varios derechos constitucionales: la libertad de empresa, la iniciativa privada, la libertad de trabajo, el debido proceso corporativo particular, además el principio de la interdicción de la arbitrariedad y, sobre todo, el derecho de propiedad. A raíz de esta sentencia, en los fundamentos 35 y 36 de la misma, el tribunal nos da importantes aportes sobre este derecho. Y me voy a permitir leer algunas partes de estos fundamentos y hacer algunos comentarios adicionales. En primer lugar, ¿cómo voy, antes de continuar, cómo voy de tiempo? 10 minutos, entonces tengo que apurarme porque la verdad que hablando de todo del tema general, no me va a alcanzar el tiempo para referirme a todas las sentencias, pero de todas maneras las voy a dejar con ustedes para que puedan ustedes tenerlas presentes y consultarlas. Respecto del concepto de propiedad, dice el fundamento pertinente, se dice que establecido en los incisos 8 y 16 del artículo 2 de la Constitución, el derecho de propiedad es concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria podrá servirse directamente de un bien
percibir sus frutos y productos y darle destino o condición conveniente a sus intereses siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley. Incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno. Nótese que en este concepto de derecho de propiedad se enfatiza que el mismo es un poder jurídico que otorga a su titularidad varios derechos comprendidos dentro de él: uso, disfrute, disposición y reivindicación del derecho. Pero además incluye un ingrediente importante, que este no es un derecho irrestricto, que no es un derecho libérrimo, que se ejerce sin ninguna limitación, sino que este derecho debe estar desarrollado, digámoslo así, dentro de los parámetros y los límites del bien común y de aquellas regulaciones establecidas por la legislación. Por lo tanto, se reconoce el derecho, pero se reconoce también que el propietario tiene una responsabilidad social de contribuir a través del ejercicio de ese derecho con el bien común. Y por lo tanto hay aquí una dimensión de solidaridad en el derecho de propiedad. Agrega además el tribunal lo siguiente: tal como ha establecido este colegiado en consolidada jurisprudencia, el concepto constitucional de propiedad difiere y más aún amplía los contenidos que le confiere el derecho civil. Y aquí el tribunal marca una diferencia para explicar que no estamos constreñidos a una visión civilista del derecho de propiedad, sino que aquí estamos hablando de un derecho que tiene otra dimensión, una dimensión más amplia, y dice, difiere del derecho civil así, mientras que este último, o en este último, el objeto de la propiedad son las cosas u objetos materiales susceptibles de valoración. Para el derecho constitucional, la propiedad no queda enclaustrada en el marco del dominio y de los derechos reales, sino que abarca y se extiende a la pluralidad in totum de los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona y que por ende son susceptibles de apreciación económica, como son, por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima y otro tipo de derechos que están dentro del mundo de los derechos, digamos, en el mundo de los objetos de derecho, mejor dicho, de los objetos de derecho. Agrega el tribunal: la comprensión constitucional de la propiedad comprende prima facie, además, la garantía de indemnidad o conservación de la integridad del patrimonio de la persona. La inviolabilidad de la propiedad a la que se refiere el artículo 70 de la Constitución debe interpretarse no solo como prohibición de intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados atributos clásicos del derecho de propiedad, sino también como garantía de indemnidad. Así las cosas, el derecho de propiedad garantiza la conservación de la integridad del patrimonio de la persona y por consiguiente prohíbe la indebida detracción del mismo. A veces pienso que estos conceptos debería tenerlos muy en cuenta el propio Estado y especialmente la SUNAT, porque a veces pienso que todo este régimen de presunciones, por ejemplo, para el impuesto a la renta de persona natural, en cuya virtud al fisco no le interesa cuánto gastamos en la realidad, sino simplemente nos pregunta ¿cuánto has tenido de ingresos? Tanto. Y luego dice, solamente puedes deducir
por esposa, por hijos, por tal, este porcentaje. Y lo demás es renta gravable y sobre ello aplica una tasa. Y muchas veces la persona natural puede estar pues en una crisis económica espantosa y lo que ha ganado no le alcanza ni siquiera para pagar parte de su pasivo. Y entonces es una situación complicada. Yo por eso siempre sostengo, le falta mucho al país de constitucionalización. En este proceso de constitucionalización del derecho no nos podemos quedar simplemente en la parte normativa, sino que tenemos que ir mucho más allá. Y en lo tributario, en lo particular, yo que me he metido un poquito en el tema, creo que hay todavía serios reparos de normas que no se condicen con una visión constitucional. Pero ese es otro tema. Eso sería hablar en extenso del artículo 74 de la Constitución, que tiene que ver con el régimen económico, pero específicamente con la facultad tributaria, la forma de crear los tributos, los límites de la potestad tributaria, la no confiscatoriedad y algo muy importante, la nulidad ipso jure, yo diría ipso jure constitutionaire, de cualquier decisión que infringe el propio artículo 74. Pero entraremos a futuro en algún momento en esa dimensión. Lo cierto es que para el Tribunal Constitucional entonces hay una visión mucho más amplia del derecho de propiedad. Pero acota el tribunal, en nuestro sistema constitucional la propiedad privada no es ni puede ser en modo alguno absoluta, debido a que, al igual que los restantes derechos y libertades que dignifican al ser humano, la propiedad se encuentra sujeta a las limitaciones impuestas por el interés general. Por lo tanto, no es un cheque en blanco o algo sobre el cual el propietario puede hacer y deshacer sin limitación alguna. Repito, la propiedad se encuentra sujeta a las limitaciones impuestas por el interés general, las que sin embargo nunca podrían sustituir a la persona humana como titular de la libertad, así como tampoco imponer trabas intensas a su ejercicio que desconozcan la indemnidad de dicho derecho. En este contexto, agrega el tribunal, la concepción de la propiedad privada como una garantía institucional no implica el desconocimiento de las garantías que a su vez deben ser instauradas a efectos de reconocer al propietario las facultades de oponibilidad del derecho. Y agrega, el ejercicio del derecho de propiedad importa limitaciones legales que tienen por finalidad armonizar lo siguiente: el derecho de propiedad individual con el ejercicio del mismo por parte de todos los demás individuos, que también tienen derecho a ser propietarios. Y por lo tanto, el ejercicio del derecho de propiedad por los demás también limita el ejercicio de mi derecho de propiedad. Cuando de por medio hay una colisión por alguna circunstancia que atenta además contra el interés general. El derecho de propiedad individual con el ejercicio de las restantes libertades individuales. Y por lo tanto, aquí también es algo que inclusive son temas que el tribunal ha dejado en el tintero y que tendrá que trabajar a raíz de los casos que se vayan presentando. El derecho de propiedad individual con el orden público y el bien común es algo que también el tribunal deberá trabajar a futuro. Quiero terminar, porque tengo entendido que ya me falta muy poco, refiriéndome a lo siguiente. Existe en el derecho constitucional una figura nacida a principios del siglo XX, básicamente, pero no únicamente, por iniciativa de uno de los grandes también juristas y constitucionalista del siglo XX, don Carl Schmitt, que con Hans Kelsen y Karl Lowenstein constituyen los gran titanes del constitucionalismo occidental en el siglo XX. Y Schmitt creó la figura de la garantía institucional, bajo el concepto de que no basta que la Constitución cree
un instituto, sino que hay que darle en la Constitución a ese instituto las características básicas que lo protejan frente a cualquier desvarío normativo del legislador ordinario. Es decir, que no vaya a ser el poder constituido, que es el que ejercen quienes integran, por ejemplo, los congresos de la República, que desmantelen el andamiaje constitucional con leyes inconstitucionales. Entonces, para Schmitt era importante que la Constitución preserve la obra del legislador constituyente a través de algunos mecanismos de protección, como por ejemplo fijar un núcleo duro de características. Y en esa línea el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho de propiedad como derecho subjetivo y como garantía institucional merecen una protección. En la sentencia 1126 del 2011, habeas corpus, de 11 de septiembre del 2012, el tribunal, recogiendo una sentencia anterior, que es la número 5/2006, proceso de inconstitucionalidad, reiteró que el derecho de propiedad es concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, esto ya lo mencioné. Así la persona propietaria, dice, podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y sus productos y darle destino y condiciones convenientes a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. E incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno. Constitucionalmente, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido no solo como un derecho subjetivo, conforme a los artículos 8 y 16, o incisos 8 y 16 del artículo 2, sino también como una garantía institucional, conforme lo dispone el artículo 70, según el cual el Estado garantiza su inviolabilidad. Pero además la Constitución reconoce en su artículo 88 que el derecho de propiedad sobre la tierra es en forma privada o comunal. Por lo tanto, aquí el tribunal está interpretando que la característica de inviolabilidad del derecho de propiedad hace al núcleo duro del derecho de propiedad y constituye una garantía institucional del derecho de propiedad, lo cual es una figura interesante. Bien, yo no quisiera ya excederme más, tenía muchos temas adicionales, pero el tiempo me ha ganado. Les agradezco inmensamente por la invitación y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Felicitamos al doctor Ernesto Blume Fortini por su brillante disertación. Y a continuación, sin mayor preámbulo, presentamos al siguiente expositor de la noche. Nos acompaña el doctor Giovanni Priori Posadas, quien disertará sobre el valor de la escritura pública en el proceso civil peruano. El doctor Giovanni Priori Posadas es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil por la Universidad de Roma, Italia, profesor principal de Derecho en el curso de Derecho Procesal en la misma casa de estudios, socio del estudio Priori Carrillo Abogados, director de la Maestría de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica de Perú y actualmente es presidente de la Comisión Reformadora del Código Procesal Civil. Con ustedes dejo en uso de la palabra al doctor Giovanni Priori. Bien, buenas noches. Gracias. De todo quería agradecer esta gentilísima invitación. Gracias. Y agradecer además la paciencia porque vengo de tomar exámenes
Así que por eso he llegado recién hace poco. El tema que se me ha pedido abordar esta noche es un tema, no es un tema sencillo si es que miramos nuestra realidad nacional, y creo que el tema es complejo no por lo jurídico, sino por la coyuntura que nos toca vivir en el ámbito de la realidad. Y por eso yo quería comenzar con una pequeña anécdota. El año, cuando precisamente mientras hacía, ni bien llegaba yo a Roma para estudiar mi maestría, fui el primer día a la universidad y me pidieron, la secretaria del departamento, del centro donde tenía que estudiar, me pidió copia de mi pasaporte. Y yo pregunté ingenuamente, ¿copia simple o copia legalizada? Y la secretaria me miraba diciendo, fotocopia. Y yo, es que hay dos tipos de fotocopias. Hay fotocopias simples y hay fotocopias legalizadas. Y la secretaria me miró y me dijo, mire señor, en el primer piso hay una librería, en la librería hay una máquina. Vaya usted, pídale a la señorita que le saque, que ponga su pasaporte en esa máquina y eso que le dan me lo trae. Claro, quedé como que no conocía lo que era una fotocopia y a mí me parecía de lo más natural preguntar si aquello que me estaban pidiendo era una copia simple o era una copia legalizada. Por supuesto, a nadie se le iba a ocurrir, en Italia, presentar en la universidad seguramente un documento falso, para lo cual uno tenía que estar preguntando si era legalizado o no. Y aquí, en el Perú, es, digamos, el reino de lo certificado. Todo lo tenemos que certificar, legalizar, verificar, confrontar, corroborar, etc. Porque vivimos una cultura de la desconfianza. Y entonces, en el ámbito de la regulación en la que estamos, porque entiendo que en esa condición se me invita, que es la reforma del proceso civil, estamos también en esa cultura de la desconfianza. Entonces, cuando se me pide abordar el tema de la escritura pública y el valor de la escritura pública en el proceso civil peruano, yo he dividido esta conferencia en tres partes. La primera, una parte más general, que tiene que ver con el valor de la certificación en el proceso. En segundo lugar, la escritura pública en el proceso. Y en tercer lugar, la escritura pública como objeto del proceso. Comencemos con lo primero. Les prometo que no usaré mucho el tiempo que me han dado. El rol de la certificación en el proceso. Es decir, en esta cultura de la desconfianza, los abogados somos desconfiados, los jueces son desconfiados, las partes son desconfiadas. Y el legislador también lo es. Y entonces, claro, en un acto tan natural y sencillo como el acto de apoderamiento, uno podría decir, bastaría una carta suscrita por el representado para entender que alguien está habilitado a actuar por él. Sin embargo, a partir de este acto sencillo, hemos construido una cantidad de cosas. Por ejemplo, desconfío que la firma sea del representado. Entonces, busco que alguien certifique que la firma sea del representado. Pero eso no es suficiente.
porque ahora podría ser que esa persona que va a certificar la firma del representado tiene que haber instruido a esa persona que ha entendido lo que está poniendo. Y además, tengo que dar certeza respecto del momento en el que se dio ese poder, porque ahora resulta que no es la fecha de la carta, bien podría no ser la fecha de la carta. Lo que me parece trascendente en una institución, dicho sea de paso, donde cabe la ratificación, ¿no? Bueno, y comenzamos a construir una serie de exigencias con la finalidad de dar certeza a distintos aspectos. Que la firma sea la firma de quien dice que firmó, que el contenido sea el contenido, que la fecha sea la fecha, que el que firma sea consciente, conozca realmente el sentido del contenido de lo que firmó, etc. Y eso que pasa con el poder, digamos, afecta muchísimo al proceso. Y lo afecta muchísimo precisamente en el acto de apoderamiento. Cosa que es muy curioso, porque quizás sea un acto para que el proceso pide, o las normas procesales, perdón, exigen unas formalidades que no exigen para otro tipo de actos que podrían ser muchísimo más lesivos para el derecho de una persona, como por ejemplo una renuncia a un derecho, como por ejemplo una transacción. La transacción basta que esté por escrito, la renuncia a un derecho basta que esté por escrito. Pero para el poder lo hemos rodeado de una serie de formalidades donde la escritura pública juega un rol fundamental. Sí. Hay dos únicas formas de dar poder procesal en el Perú. En la regularidad de los casos, por supuesto. Una, por escritura pública. Dos, por acta ante el juez. Nótese además esta equiparación que inconscientemente el legislador está haciendo, porque el legislador está más o menos diciendo lo siguiente: si tú me traes un poder otorgado por escritura pública, esto tiene el mismo valor que el hecho que un juez ante sí haya presenciado el acto de apoderamiento. Pero claro, es curioso porque esto es la exigencia del instrumento. Hay otro tipo de exigencias de contenido, como por ejemplo el nivel de descripción que deben tener las facultades para decirse que el apoderado lo es. Y a pesar que la ley procesal no lo exige, muchos jueces exigen que esa escritura pública esté inscrita. El acto de apoderamiento es solo el acto para poder iniciar el proceso. Entonces, hay detrás de esto una necesidad que parte de una cierta desconfianza, a mi juicio social, de dar una cierta seguridad que aquel que dice que actúa por otro realmente sea la persona indicada, o realmente esté válidamente facultado para actuar por otro. Entonces, a nivel de la certificación en el proceso, de un lado está la certificación notarial como exigencias que vienen de la ley, como el caso de la certificación en el acto de apoderamiento, que es una certificación además formal, tiene que ser por escritura pública y solo por escritura pública. Pero hay otro tipo de certificación notarial que no tiene ningún asidero legal, porque lo que no queda duda es que la escritura pública está exigido por la ley, pero hay otro tipo de certificación notarial que los jueces solicitan y que no tiene ninguna base legal. Por ejemplo, la ley dice copia del documento de identidad.
no dice copia legalizada del documento de identidad. Y algunos jueces lo piden. La ley dice el documento de existencia de la persona jurídica, sea la Constitución o el RUC, que es lo que se suele dar. En ninguna parte dice que tenga que ser el original y menos copia legalizada, y muchos jueces piden la original, ya sería el colmo, copia legalizada. Pero lo más terrible es que muchos jueces exijan copia legalizada de los documentos probatorios. ¿Por qué el juez tiene que exigir copia legalizada de los documentos probatorios? Las partes en el proceso civil tienen la carga de probar y las partes sabrán con qué prueban. Si la parte tiene el contrato original, puede presentar el contrato original. Si la parte no quiere presentar el contrato original porque teme que se pierda, porque en este país se pierde todo, ¿no? Entonces presentará copia legalizada. Pero ¿qué pasa si yo presento una copia simple? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el juez me tiene que exigir una copia legalizada? Porque desconfía que lo que yo le estoy presentando es veraz, pero la otra parte no lo objeta. O sea, el juez pide copia legalizada de documentos a pesar que la otra parte no lo objeta. O sea, la otra parte no ha cuestionado la validez del documento. Documento fotocopia. Sin embargo, el juez pide copia legalizada. Y yo les he preguntado muchas veces a los jueces, ¿y por qué lo hacen? Porque desconfían de los documentos que existen en el proceso. Y el problema es que por cada cosita legalizada que piden, los costos del acceso a la justicia se van incrementando. Entonces, y ni qué decirles cuando los documentos están en otro idioma, donde ya eso prácticamente frustra cualquier posibilidad de acceder a la justicia para muchas personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros por supuesto que lo que les voy a hablar acá es muy emborrador porque todavía no está el proyecto de nada, sino por partes. ¿Qué estamos haciendo nosotros en algunos acuerdos tomados en la comisión, un poco siguiendo el modelo en esto del Código General del Proceso de Colombia? Primero, las partes presentan copia de todo lo que quieren presentar. Y el juez solamente está habilitado a pedir el original o la copia legalizada de algo si la contraparte lo objeta. Si la contraparte objeta la validez del documento. O si el juez tiene fundados temores, fundados motivos para dudar de la veracidad del documento. Pero la idea es eliminar cualquier costo adicional en el acceso a la justicia. Entonces, de un lado, tenemos que una fuerte certificación notarial en el ámbito del proceso, pero el problema es que no es la única certificación que existe. El proceso está lleno de certificaciones y cada certificación es un costo para el litigante. El segundo tipo de certificación que hay en el proceso es la certificación registral. Ya les he dicho que por regla general el código no exige que el poder esté inscrito, por regla general, pero hay situaciones donde sí se exige la inscripción registral. Por ejemplo, cuando quien presenta la demanda es el gerente general. Dado que se presume que el gerente general tiene todas las facultades, incluso todas aquellas de litigar, de lo que hay que certificar, de lo que hay que estar seguros, es que el gerente general sea el gerente general. Y el único que nos puede dar la certeza, según la ley, es el registro. Entonces hay que presentar una inscripción de la designación del perito, del gerente. Hay otro tipo de certificación que también cuesta, que es la certificación de los traductores.
Porque la ley dice, la ley peruana dice que cuando uno presenta un documento en otro idioma, un idioma distinto al castellano, tiene que presentarlo en su traducción. Pero no es su traducción simple, es la traducción, y aquí debo confesar mi ignorancia, legalizada, certificada y todas las que existen. Cada cosita de estas cuesta mucha plata, ¿no? Y depende además del idioma, que ojalá tengan la suerte de que su controversia sea sobre un idioma en el que tenemos traductor certificado. Y entonces, ese es otro costo, porque dudamos ya no solo del documento, que hay que presentarlo en original o en copia legalizada, sino además dudamos de la traducción que podría hacer el litigante también. Y entonces pedimos que la traducción sea una certificación de traductor público, juramentado y todo lo demás. Bueno, ¿qué se está poniendo en línea con las recientes reformas de los procesos civiles en América Latina? El que presenta un documento en otro idioma lo presenta en traducción simple, hecha por él mismo. Y si la contraparte lo objeta la traducción, es quien objeta la traducción el que presenta la copia certificada, juramentada y todos los demás. Pero claro, si luego se verifica que efectivamente hubo una discordancia en la traducción, el costo lo asume la parte que presentó equivocadamente la traducción. Entonces, un poco ¿a dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que esta cultura de la desconfianza tiene un fuerte impacto en el costo de acceso a la justicia. Entonces, tenemos que pagar copias legalizadas, escrituras públicas, traducciones juramentadas, derechos registrales para presentar una demanda. Además, por supuesto, de las tasas judiciales y el costo más alto del proceso, que es el honorario del abogado. Es decir, con cada una de estas cosas lo que estamos haciendo es generando una distancia entre proceso y ciudadano. Y además están, para terminar con esta primera parte, también las certificaciones judiciales, es decir, las certificaciones al interior de un proceso. Y entonces la ley dice que el secretario del juzgado certifica la huella digital del demandante analfabeto. Imagínense, ya. Uno podría decir, la huella digital es suficiente para certificar que uno está firmando la demanda. No, en el proceso civil ni siquiera la huella digital, porque si alguien por alguna razón, por cualquier razón, no solo por ser analfabeto, por cualquier razón, no puede firmar y pone su huella digital, solo vale si el secretario certifica que efectivamente esa persona está poniendo su huella digital. La ley dice que el secretario tiene que firmar, tiene que legalizar, certificar la legalización de la firma de quien ofrece una caución juratoria, que todos sabemos que no lo hace nunca el secretario, sino el funcionario de mesa de partes. La ley dice también que el secretario tiene que certificar los endoses, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de actos para los cuales intraprocesalmente también se exigen certificaciones. La legalización, por ejemplo, para el desistimiento, para el allanamiento, para todos los actos de disposición de derechos sustanciales al interior del proceso, y toda certificación cuesta. Es decir, toda certificación al interior del proceso cuesta. Entonces, fíjense cómo detrás de esta cultura de la desconfianza y la necesidad de certificar cosas, sea notarialmente, registralmente, por determinados funcionarios o profesionales, o incluso por el propio juez, lo que se genera son costos para los litigantes y, por lo tanto, una distancia entre proceso y ciudadano. Paso al segundo punto de esta intervención, y es la escritura pública en el proceso. Es decir,
Ya dije que hay actos fundamentalmente procesales para los cuales la ley exige la escritura pública, el acto de apoderamiento, por ejemplo, ¿no? Pero esos son cuestiones procesales. Hay otro tipo de actos vinculados ya con el objeto del proceso para los que la escritura pública resulta trascendente. Y me refiero fundamentalmente a los actos que son la base de la hipótesis de hecho de la norma sobre la que se discute en el proceso. Y aquí hay dos hipótesis distintas en el ordenamiento peruano. Uno, cuando la escritura pública se exige como requisito de validez del acto jurídico. Donación de bienes inmuebles, separación de patrimonios, hipotecas, donde el juez está vinculado con la disposición de derecho material y por lo tanto, si la ley material exige el requisito de escritura pública para darle validez al acto, el juez no puede modificar la voluntad del legislador en ese sentido. Y esto es, no dará validez a un acto jurídico al que no contenga la formalidad que el legislador establezca. Pero hay una hipótesis distinta que no tiene que ver con la validez del acto jurídico, sino una situación en la cual la ley exige la escritura pública para dar prevalencia a un derecho, que es una situación radicalmente distinta a la anterior. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las hipótesis de concurrencia de acreedores, donde la cuestión controvertida no tiene que ver con la validez o no del acto y por lo tanto con el cumplimiento o no de la formalidad, sino que aquí de lo que se trata es de establecer si aquel acreedor concurrente con los demás tiene o no su derecho adquirido por escritura pública, porque de tenerlo le da la prevalencia para poder ser el que debe tener la cosa prometida. Es decir, este no es un supuesto de validez, sino es un supuesto de preferencia en el derecho. En este caso, el juez lo que tiene que hacer es verificar si efectivamente el acreedor que dice tener la preferencia tiene o no tiene la escritura pública que la ley exige. Aquí estamos en el mundo de los supuestos de la norma material. Pero hay otros tipo de situaciones que son, a mi juicio, las complicadas, en las que, no exigiendo la ley la formalidad de la escritura pública como validez del acto, o no estableciendo la ley el tener escritura pública para asignar un derecho, existen actos que son elevados a escritura pública a pesar de no exigirlo la ley. Y digo que esto se presenta como una situación problemática para el proceso en la medida en que si lo que esa escritura pública hace es representar un hecho discutido en el proceso, la pregunta es, ¿qué valor probatorio tiene la escritura pública? En las dos hipótesis anteriores no estamos hablando de problemas de valoración probatoria, por eso las he puesto de manera precedente a esta situación que estoy comentando. En las dos hipótesis anteriores se tratan de problemas de derecho material, o validez del acto jurídico, o el requisito que la norma material exige para hacer prevalente su derecho.
En esta tercera hipótesis, es una hipótesis donde la escritura pública es la forma de ciertos documentos que representan actos para cuya validez no se requiere la escritura pública, pero que entran al proceso como una prueba más dentro del conjunto de otros medios probatorios que las partes del proceso aportan para poder acreditar los hechos que alegan. Sí. Y ante esto la pregunta es, ¿qué valor tiene la escritura pública? Recordemos que nosotros hemos abandonado hace muchísimo tiempo el sistema de tarifa legal. Y como nosotros hemos abandonado hace mucho tiempo el sistema de tarifa legal, no hay base legal para decir, salvo las dos hipótesis anteriores, insisto, que aquello que esté en escritura pública tiene mayor valor que aquello que no está en escritura pública. No con base a reglas de valoración probatoria, quiero decir. Porque con base a reglas de valoración probatoria, lo que tiene que hacer el juez es mirar en conjunto una serie de medios probatorios, confrontarlos entre sí y de esta confrontación sacar una conclusión. Con lo cual, en teoría, es perfectamente posible que el juez, tendrá que justificarlo muy bien, claro está, dé más valor a un conjunto de documentos privados frente a lo que está en una escritura pública. Y no puede decir, ¿y este mundo de locos? ¿Y entonces para qué existe la escritura pública? Si había que, digamos, si en teoría da cierta certeza de ciertos actos, de ciertos momentos, en una situación de normalidad es correcto. La misma información, casi una seguridad, no es la misma, pero casi es como el rol que cumple el registro. Pero si no tuviéramos nosotros este sistema de valoración probatoria basada en la sana crítica, no hubiera sido posible hacerle frente a los grandes problemas de corrupción como los de Orellana. ¿Dónde creen que estaban los laudos? En escritura pública. ¿Dónde creen que estaban los contratos? En escritura pública. ¿Dónde creen que estaban los convenios arbitrales? En escritura pública. Es decir, los propios agentes de la corrupción lo que hacen es valerse de la seguridad que prestan ciertos documentos o ciertas formalidades para a través de ellas intentar cometer sus ilícitos. ¿Qué cosa comenzó a hacer el Poder Judicial? Y en esto hay que aplaudirlo. El Poder Judicial comenzó a sospechar de estos laudos formalizados en escritura pública, de estos contratos en escritura pública, y comenzó a mirar otro tipo de medios probatorios. Y sobre la base de sana crítica comenzó a restar valor probatorio a estos documentos que se presentaban como escritura pública. Es decir, ligando con lo que dije al inicio de esta participación, que ya está por terminar, y es esta cultura de la desconfianza ha llevado incluso a que en determinadas circunstancias, cierto es, excepcionales, pero desgraciadamente no poco comunes o poco frecuentes, los jueces tengan, o los abogados en general, tengan la posibilidad de probar contra el contenido en una escritura pública. Ojo que no estoy hablando
de escrituras públicas falsificadas, porque esa es otra historia. Entonces, ahí, digamos, la escritura pública falla en un elemento esencial, ¿de acuerdo? Se falsificó, perdón, la firma del notario, se falsificó la formalidad, etc. Estas son escrituras públicas que al menos son formalmente válidas, en apariencia válidas, pero tienen un problema de contenido, y frente a esto que fue mal usado en su momento, el juez está en capacidad de hacerle frente al valor probatorio que tienen estos documentos, apreciando en conjunto otros medios de prueba, cosa que es perfectamente posible en un sistema de sana crítica como el que nosotros tenemos. La única diferencia está en que se le exige al juez una mayor carga argumentativa para poder ir contra estos documentos que confieren en el mercado cierta seguridad o certeza. Y termino con otro tipo de relación entre el proceso y la escritura pública, que es cuando la escritura pública resulta ser objeto del proceso. Es decir, estas famosas demandas de nulidad, y pongo comillas, nulidad de la compraventa contenida en la escritura pública tal, o la nulidad de la escritura pública que contiene el contrato de compraventa, o la nulidad del contrato de compraventa y de manera accesoria la nulidad de la escritura pública contenida en el contrato. Y muchas veces, estas son tres posibilidades de plantear la pretensión. En el primer caso se está cuestionando el acto jurídico, nulidad de la compraventa, y se está señalando que este acto jurídico está contenido en una escritura pública. En el segundo caso se está cuestionando la escritura pública, la nulidad de la escritura pública que contiene el contrato de compraventa, con lo cual no se está cuestionando el acto jurídico, y si es así, habrá que eventualmente denunciar defectos formales de la escritura pública, porque bien podría ser nulo esa, pero no el acto jurídico. Y la tercera hipótesis, que es la que yo he visto de modo más generalizado, es que se pide la nulidad del acto jurídico y de manera accesoria se pide la nulidad de la escritura pública que lo contiene. El problema es que muchas veces no somos conscientes, o las demandas que yo he podido mirar sobre estos temas no son conscientes que en algunos casos las alegaciones que se hacen no necesariamente generan la nulidad de la escritura pública en sí. Podrán generar nulidad del acto, pero no de la escritura pública en sí. Y muchas veces se pide la nulidad de la escritura pública alegando causas de nulidad del acto jurídico. Y esto pasa mucho fundamentalmente con poderes y, claro, a menudo pasa con la hipoteca, pero en la hipoteca sí hay una gran diferencia, porque en el caso de la hipoteca, la nulidad de la escritura pública bien podría generar eventualmente una afectación en el propio acto jurídico de constitución de garantías. En fin, solo para concluir, en la comisión lo que estamos haciendo es ratificar un poco esta idea que inspira, creo yo, a todo este proyecto que estamos trabajando, de la necesidad de hacer que el proceso sea lo menos costoso posible, eliminando distintos tipos de costos en el proceso. Y creo que uno de esos costos son las certificaciones en general. Por eso me detuve en un momento inicial con las certificaciones de todo tipo. Y que la certificación solo sea relevante en la medida en que alguien alegue la falsedad o la no originalidad de un documento. Y lo segundo, y creo que no podía hacerse de otra manera tampoco, es que en el proyecto lo que se hace es ratificar el sistema de valoración probatoria basado en la sana crítica y por lo tanto eliminando cualquier posibilidad
de prioridad legal o valoración a priori legal de determinados medios probatorios que no sean, que no tiene que ver con valoración de los medios probatorios, sino con otro problema, estas dos hipótesis a las que yo me refería anteriormente, que no tienen nada que ver con valoración probatoria, sino con aspectos de derecho material. Esto es validez de actos jurídicos o cumplimiento de requisito para la prevalencia del derecho. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Giovanni Prey por su disertación. Y a continuación entramos a la última ponencia. Está a cargo de la doctora Elena Vivar. Ella va a disertar sobre sistemas registrales y notariales y la seguridad jurídica de registro. La doctora Elena Vivar es abogada egresada de la primera maestría de Derecho Civil, Comisión de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora del curso de Derecho Registral y Notarial en la Facultad de Derecho desde 1989. Ha sido 7 años presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho Registral del Colegio de Abogados de Lima, coordinadora académica del primer postítulo de Internacional de Derecho Registral y Notarial organizada por la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad Notarial Argentina y la SUNARP, profesora visitante de la Universidad Notarial de Argentina, ha sido registrador público de Lima, ha sido jefe del equipo de saneamiento legal de predios, proyecto Banco Mundial BID, autora de libros y artículos especializados en derecho registral, expositora en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional sobre derecho registral y notarial. Actualmente forma parte de la subcomisión de asesores que trabaja en la revisión del Código Civil para el libro de registros públicos por encargo del grupo de trabajo de revisión y mejora del Código Civil. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Vivar. Bueno, distinguidos miembros de la mesa de honor, distinguido público que me escucha, creo que voy a tener que hablar más rápido de lo que usualmente se puede hacer por razones de tiempo, pero como dice que es de bien nacidos ser agradecidos, no puedo dejar de agradecer de una manera muy especial en mi calidad de coordinadora del Grupo Peruano de Derecho Notarial y Registral del Instituto Ribagüero a todas las personas e instituciones que han hecho posible la realización de este evento académico. Quiero agradecer de manera especial al decano de la Facultad de Derecho, al doctor Alfredo Villavicencio Ríos, al director del Instituto Ribagüero, al doctor Armando Guevara Gil, al presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, que hoy día nos acompaña, el doctor David Figueroa Márquez, agradecer al doctor Mario Romero Valdivieso, presidente de la Academia Notarial Americana. Quiero agradecer también al decano del Colegio de Notarios por el apoyo que nos ha dado para la realización de estas conferencias. Día a día hemos estado con todas estas entidades organizadoras, viendo los detalles para que todo marche bien, sobre todo en estos momentos en que la universidad está cumpliendo 100 años de fundada y el Instituto Ribagüero 70 años, ¿no? Quiero agradecer también a las entidades colaboradoras, como principalmente a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en la persona de la doctora Angélica Portillo Flores, quien nos ha dado un apoyo generoso en la difusión de nuestro evento académico, y también a los alumnos de TEMIS, de la Asociación Civil TEMIS, a los miembros de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios. En segundo lugar, también no puedo dejar de agradecer a todos los expositores extranjeros que han venido a disertarnos y a deleitarnos con su participación. Hemos tenido hoy día la brillante exposición del doctor Alfonso Cabalé, delegado del Consejo del Notariado Español para América Latina. Hemos tenido la exposición del doctor Blume Fortini, acabamos de escuchar la exposición del doctor Giovanni Priori Posada, profesor de esta facultad también. Ayer tuvimos la exposición de la doctora Cristina Armella, rectora de la Notariedad Argentina, que también ustedes han visto ha tocado temas muy importantes. Finalmente, agradecerles a ustedes la presencia de todos hoy día, porque realmente hemos tenido una acogida muy grande.
y han venido. Lo valioso de la participación en este evento no solamente son personas de acá, de Lima, funcionarios de Lima, sino que han venido también de provincias. A nivel registral han venido de varios departamentos del país, igual los notarios también, y agradecer eso porque la participación de ustedes nos motiva a seguir trabajando en esta línea de la difusión y lo que es la capacitación en temas académicos, ¿no? Bueno, después de los agradecimientos respectivos, que lo he hecho rapidísimo, espero que no me haya olvidado de nadie, pero bueno, el tema es los sistemas. Mi ponencia está referida básicamente a los sistemas registrales y notariales y a la seguridad jurídica que brinda el registro. Obviamente voy a tener que recortar lo que había pensado, pero básicamente yo quería detenerme en dos puntos. Primero, el planteamiento de la problemática. La problemática nosotros la tenemos ya planteada y que la estamos viendo después de haber pasado 2 años, porque ya en la 4ª jornada se trató también este tema, que se ha dado el ingreso de títulos inválidos al registro, y eso generó una inseguridad jurídica, de alguna manera, que vulneró el sistema. Ante esto, tanto la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como la institución notarial han adoptado medidas para solucionar esta problemática, y la legislación registral y notarial también ha estado referida a ese tema, ¿no? Entonces, en este marco de la reforma, ¿qué es importante y cuál es la razón de mi ponencia? Es tener en cuenta el sistema jurídico del que depende nuestro sistema, ¿no?, del notariado latino, y además la naturaleza jurídica de la inscripción registral, que es propia de nuestro sistema. Entonces, el objetivo de mi ponencia va a ser analizar rápidamente, primero, los sistemas notariales y ver a qué tipo de familia jurídica corresponde el notariado de tipo latino, analizar el sistema anglosajón, ¿no?, ambos con sus presupuestos, sus seguridades, cómo funciona la seguridad que tienen dentro de cada sistema, y determinar la clase de seguridad jurídica que brinda el notariado en el proceso de la consolidación de los derechos patrimoniales. Finalmente, voy a referirme brevemente también a los sistemas registrales para ver cuál es la naturaleza jurídica de la inscripción registral y cómo se complementa con el sistema de notariado latino para garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, para esto, si nos referimos al sistema romano-germánico, que es la familia jurídica de donde nace el sistema de notariado latino, vamos a ver cómo tiene sus orígenes. Básicamente, científicamente, están involucrados en lo que es el siglo XIII y el siglo XVIII, que es el desarrollo de toda la codificación, ¿no? Porque antes se dieron los presupuestos, las bases que se generaron en lo que es la escuela de los romanistas, el estudio en las universidades, donde se dio la efervescencia del derecho y que luego fue recogida en la obra del emperador Justiniano. Justiniano concibe el plan de unificar todo el derecho vigente y hace 2 compilaciones muy importantes. Una en la que estaba contenida toda la doctrina que desarrollaron los juristas, y otra compilación referida al código, a la ley, ¿no? Básicamente, después de esta obra magnífica, que fue una obra de siglos, donde recoge toda la formación de lo que es la esencia del derecho, dándole prioridad a la norma legal, tenemos las novelas o constituciones, que básicamente fueron dictadas ya al final de la obra legislativa de Justiniano, que fueron redactadas originalmente en griego, y donde vamos a encontrar el origen de la función notarial y de la validez del instrumento público. En la novela 44 se habla de la función notarial, pero se habla de la autenticidad de los documentos, y se habla primero de lo que son los publica documenta, que eran los documentos que eran expedidos por el magistrado o por el funcionario y que hacían fe por sí mismos, ¿no? No necesitaban prueba de testigo. El documenta privata eran los que eran elaborados por las partes y que estaban sujetos al dicho de los testigos. Y aparece los documenta pública confecta, que eran los que ya eran elaborados por los tabeliones. El tabelión era la figura donde nace la figura del notario. Y los tabeliones, básicamente, estos documentos tenían fe plena si es que no eran observados por los testigos que habían participado. Y si había un conflicto entre lo que decían las partes, refiriéndonos un poco a la calidad del documento, y como decía el doctor Priori, bueno, la inseguridad se da
porque hay esta situación de que no muchas veces se ciña la verdad, ¿no? Y esto está desde la historia. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, que en los documenta pública confecta, cuando había esta discrepancia, ¿qué prevalecía? El dicho del notario, en este caso del tabelión, ¿no? Tenemos también un antecedente importante que lo vamos a referir a las 7 partidas de Afonso X el Sabio, donde se desarrolla también la función notarial en lenguaje antiguo, pero muy vinculado al tema de la ética en el ejercicio de la función, que es central. Ahora, el sistema del notariado latino, como ustedes ven, tiene la fuente por excelencia es la ley. La doctrina, la jurisprudencia también son fuentes, ¿no? Pero en menor jerarquía. Y tenemos que a este sistema, a esta familia jurídica, le va a corresponder el sistema del notariado latino. En el sistema del notariado latino, el notario es un funcionario que ejerce una función pública de manera privada, pero que accede al cargo por concurso de oposición y méritos. Vamos a ver que la función es asesorar a las partes, evitar conflictos y desligar, básicamente, un poco descargar la función del Poder Judicial para evitar los conflictos que se dan y luego evitar tener que restituir derechos, ¿no? Pero algo importante en esta función que realiza el notario es en el instrumento notarial. La seguridad jurídica en el sistema del notariado latino está centralizada en la calidad del documento. La escritura pública es un instrumento que está dotado de presunción de veracidad y de autenticidad por la calidad del funcionario que autoriza el documento. Y este documento tiene una calidad muy importante porque tiene lo que se denomina goza de autenticidad corporal, porque prueba a sí mismo como documento, y también tiene la autenticidad de autoría referida a quién, a las partes que han intervenido en ese contrato, porque el acto jurídico se dio, pero está sustentado, está aprobado en el documento, y en ese documento está el dicho de las partes, pero está básicamente lo que se habla de la autenticidad ideológica vinculada también a la función notarial. Entonces ahí encontramos la seguridad jurídica y la vemos que está vinculada al mismo sistema, no es ajena al sistema. Si nosotros comparamos la familia jurídica romano-germánica con la del notariado anglosajón, vamos a encontrar la otra cara de la moneda, como decimos, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? El sistema anglosajón, bueno, el common law básicamente es un cuerpo centralizado de doctrina que recoge la jurisprudencia, la forma como los jueces han resuelto los casos, pero centrados no en el análisis de la ley, ni la norma, ni la doctrina, sino básicamente en el análisis de los fallos jurisprudenciales. Y ojo, y la jurisprudencia es recogida por el dicho de los testigos, de las personas que han intervenido, porque hay un eminente valor probatorio al dicho de las partes. O sea, son dos sistemas diferentes. En unos tenemos la prueba escrita y en el otro tenemos la prueba oral. En este sistema también, en esta familia jurídica, la costumbre y la jurisprudencia son obviamente las más importantes, y la ley también tiene una jerarquía y también tiene una prioridad en el proceso, pero está limitada, supeditada a la prueba principal, que es la costumbre, ¿no? Que está contenida en la jurisprudencia. Entonces nosotros tenemos que al sistema notarial anglosajón le va a corresponder un tipo de notariado, que es el notariado anglosajón, que se habla muchas veces de un notariado frustrado porque no tiene el desarrollo que tiene el notariado de tipo latino, del que ya se han referido en exposiciones anteriores, cómo se ha desarrollado y cómo se ha concretado, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, que en este sistema, el notario anglosajón, llamado notary, básicamente no ejerce la fe pública que da el notario de tipo latino. Es una función limitada, una fe limitada, porque certifica declaraciones, firmas, recoge las afirmaciones de las partes, en lo que se llama también los documentos de los affidavits, pero no controla básicamente ni la legalidad del negocio, ¿no? ni la validez, porque no es la lógica del sistema. En el sistema anglosajón, si el documento genera problemas o genera conflictos de intereses y daños patrimoniales, esto va a ser resarcido
por las empresas aseguradoras de título. O sea, cada sistema tiene su seguridad, pero una es externa. En el caso nuestro, la seguridad jurídica está dentro del sistema. Ahora, si nosotros nos referimos a los sistemas, ojo, ahí terminamos sistemas notariales y nos vamos un poquito a los sistemas registrales, como les decía, para ver qué, para analizar la naturaleza jurídica de la inscripción registral, porque esto es lo que estamos analizando, ¿no? ¿Qué encontramos? Que en el sistema, tenemos el sistema, básicamente dos sistemas principales, el sistema francés y el sistema alemán. En el sistema francés nosotros vamos a ver que no se tiene en cuenta la finca como bien básico de registro, sino es un sistema de folio personal, ¿no? Donde las inscripciones se hacen en función de las personas. En el sistema francés nosotros vamos a ver que el contenido de la inscripción no tiene presunción de exactitud ni de validez, no hay principio de fe pública, no hay el principio de legitimación, ¿no? Como básicamente el acto que se va a inscribir no necesita estar dotado de legalidad, tampoco la calificación es fuerte, es una calificación simple y es limitada, ¿no? Entonces, a este sistema del notariado francés, que sí tiene una fuerza grande en el trabajo, en la labor que hace el notario, ¿no? Vamos a encontrar la contraparte que es en el sistema alemán. En el sistema alemán es un sistema diferente y lo más importante del sistema alemán es que en este sistema la inscripción es constitutiva del derecho inscrito, ¿no? En el sistema alemán nosotros vamos a ver que se basa en una correlación exacta entre lo que es el catastro y el registro de la propiedad, o sea, la base física y jurídica tienen una correlación exacta. Tenemos que la inscripción es constitutiva, tenemos que se basa mucho en la prioridad registral, en el tracto sucesivo, y vamos a ver lo más importante en este sistema es la presunción de exactitud de lo registrado, pero lo central es el efecto que tiene la inscripción registral y que es diferente a nuestro sistema. Por eso es importante tenerlo claro. En el sistema registral alemán, la inscripción registral tiene dos momentos. Un momento que es el negocio obligacional, o que es la causa, el negocio, el contrato, que está desligado del asiento. El negocio dispositivo real, ¿no? Son dos momentos, el negocio obligacional y el negocio dispositivo real. El negocio dispositivo real es el que está con la finalidad de producir la transmisión, ¿no? La modificación o la extinción de los derechos reales. Y para Sanz Fernández este segundo momento tiene a su vez dos momentos. Uno que es el acuerdo destinado a la modificación real y el segundo la inscripción registral. Pero la inscripción registral es parte del proceso de transmisión de los derechos, ¿no? Como se hablaba en algunos casos que la inscripción, que la escritura cuando es constitutiva, por ejemplo, tiene esa fuerza, ojo, pero en este caso estamos hablando del sistema alemán, ¿no? La fe pública registral, acá sí consolida la legitimación del titular y se habla de fe pública y la inscripción es inatacable, pero ojo, inatacable también no generalmente, porque se puede pedir la nulidad. O sea, a pesar que la inscripción es constitutiva, a pesar que el sistema es fuerte, se puede pedir la nulidad también del título. Y en ese caso, el Estado va a indemnizar, porque esa es la naturaleza también del sistema. O sea, si es constitutivo, hay una consecuencia que le implica al registro, que es la indemnización. Tenemos otro sistema, que es el sistema australiano. El sistema australiano, aquí la inscripción no solamente es constitutiva, sino la inscripción es mucho más fuerte, es convalidante. Y en el sistema australiano, todo el proceso se basa en la expedición del título real y también del catastro que se hace de la propiedad antes del ingreso al sistema del registro, ¿no? En este sistema también la correlación entre catastro y registro es evidente, hay una importancia en cuanto al folio real básica y vemos que se le critica en el sentido de que no hay una documentación auténtica que se acredite por el Estado. Nosotros lo que decimos también que en este sistema, en el sistema australiano, tenemos que, para que entendamos la fuerza del asiento registral, hay una ficción jurídica en virtud de la cual en cada proceso de transmisión, donde A transfiere a B, B transfiere a C, no es directamente como es en nuestro sistema, sino A transfiere a la corona y la corona es la que transfiere a B.
Y cuando B transfiere a C, igual, B transfiere a la corona y la corona es la que transfiere a C. Es un sistema constitutivo absoluto y ahí el efecto del asiento registral es mucho más fuerte. Ahí sí ya la inscripción es inatacable, ¿no? No como en el alemán que se puede pedir la nulidad. Ahora, si nosotros estamos haciendo este análisis, ¿qué sacamos de conclusión para rematar? Nosotros tenemos que hemos analizado los sistemas en función de que el sistema registral va a condensar el contenido del tratamiento de los derechos reales que se dan en cada país y publicitarlos a través del registro, ¿no es cierto? Y cada sistema es original. Nuestro sistema registral y notarial es un sistema sui generis. Ha tomado elementos del sistema francés, ha tomado elementos del sistema alemán, pero se ajusta a la naturaleza nuestra, a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad en el mundo? Si hablamos la relación con los derechos reales, nosotros tenemos el 949 del Código Civil que regula la transferencia de la propiedad, y la transferencia de la propiedad en nuestro sistema es consensual, es el acuerdo. Yo soy propietario en nuestro sistema por el consenso, pero ojo, ese consenso tiene que materializarse en un documento que pruebe, porque si no, imagínense, yo te transfiero, tú me transfieres y nos quedamos en la transferencia y no hay una certeza del acto, ¿no? Entonces, la inscripción registral, en este caso, como la inscripción en nuestro caso es declarativa, los derechos reales se constituyen antes de llegar al registro, ¿no? Yo soy propietario antes, y la inscripción, ¿qué le va a hacer? Le va a dar un efecto de oponibilidad, pero no de constitución del derecho como tal. Entonces, en este contexto de nuestro sistema, donde la inscripción no es constitutiva, la función notarial de tipo latino tiene suma importancia para la consolidación de los derechos patrimoniales con seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque sencillamente la intervención notarial le va a dar al instrumento notarial, le va a dotar de presunción de legalidad, de veracidad, de autenticidad, de fecha cierta. Y esta presunción, unida al valor probatorio que tiene la escritura pública, va a ser el eje de otorgar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Y esto se ve reforzado, más aún, con la labor que realizan los registradores, ¿no? Los registradores, nosotros sí tenemos una calificación, y esa calificación es justamente para evitar que entren al registro títulos inválidos, ¿no? Que entren títulos sanos, dotados de validez, de licitud, y que nos den una seguridad en la contratación. Entonces nosotros podemos decir que en nuestro caso, en nuestro sistema, la seguridad jurídica está dada dentro del sistema, con la intervención, con las funciones que hemos visto, ¿no? Del notario y del registrador, y es diferente al sistema del common law, donde la seguridad jurídica está dada fuera del sistema. O sea, el sistema es rápido, se quiere rapidez, se quiere agilizar, pero hay otros mecanismos de seguridad que son distintos, ¿no? Actualmente nosotros nos estamos viviendo una etapa de reforzamiento tanto de las medidas de seguridad que está adoptando la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la institución notarial, justamente para lograr mejorar las bondades de nuestro sistema. Hay más tecnología, se está hablando mucho de apuntar a la presentación del parte electrónico para evitar las falsificaciones, las suplantaciones a las que se ha referido el doctor Giovanni, que son justamente los casos álgidos donde ha habido, pero ojo, que son una minoría también en el sistema, ¿no? Entonces, estas medidas van a contribuir ¿a qué cosa? A un crecimiento inmobiliario con seguridad, con garantía. Y ojo, nuestro sistema es bueno, porque nuestro sistema ha funcionado desde ¿cuánto tiempo? ¿No? Y eso ha permitido el crecimiento económico, con seguridad, con garantía. Esa es la naturaleza de nuestro sistema. Y ojo, que los casos que se han dado son mínimos. En cifras, la seguridad jurídica de la que hemos hablado son mínimos. Y por eso es que decía que también es importante la naturaleza de la inscripción, y ahí era el tema de decirles mi postura, en el sentido de que si nosotros estamos hablando de sistemas, si estamos hablando de documentos, si estamos hablando de valor de la inscripción, no se puede desligar el título del asiento registral. Porque esa es una discusión que viene, no se puede desligar, porque como hemos visto,
al ser la inscripción declarativa, el derecho está en el título y ese título tiene que estar dotado de seguridad, de todas las seguridades, para que pueda, una vez que ingrese al registro, dar la fe, esa publicidad de oponibilidad y también de garantía, ¿no? Entonces, estamos pues en una etapa de mejorar estos procesos, estamos en una etapa de analizar, estamos viendo justamente qué mejoras se pueden hacer, pero estas mejoras tienen que ir, a mi modesto concepto, sin desnaturalizar el sistema que tenemos, porque ojo, el crecimiento inmobiliario que se ha dado y el crecimiento económico que se ha dado durante muchos años en el sistema, en el tema inmobiliario en nuestro país, se ha dado por la garantía de nuestro sistema. Por eso para mí era importante expresar cuál es la naturaleza de nuestro sistema y dónde están las fortalezas, ¿no? Entonces, esto es básicamente decirles que cuando se habló, por ejemplo, del 2014 de la fe pública, es un artículo que es una excepción en el sistema. Y esa es mi postura en el sentido que nosotros debemos de legislar por títulos válidos, no legislar en función de títulos enfermos y desnaturalizar la contratación. Nosotros tenemos que valorar el sistema que tenemos que mejorarlo. Hablaba hace poco con la superintendente de registros y nos decía que es muy importante, y coincidimos en eso, en la parte gráfica, ¿no?, del predio, de cada vez ir mejorando esto, de la tecnología, de dar las seguridades que se tienen que dar, y también algo muy importante, referirnos a el tema humano, a los valores y a los principios de todas aquellas personas que intervienen en el proceso de consolidación de los derechos patrimoniales, porque nosotros tenemos, y hemos dicho, hemos hablado de filtros de seguridad en nuestro sistema, que se da desde la intervención del abogado, ojo, porque con el abogado, si hablamos de títulos falsos, ahí comenzamos con el problema, ¿no? Por eso, son labores diferenciadas de los operadores jurídicos, pero que tienen que ir una de la mano de la otra, ¿no? Primero, la labor del abogado, la labor del notario, con su función, una función imparcial, de asesoramiento y básicamente de otorgar seguridad jurídica, y la labor del registrador de custodiar que esa seguridad entre al registro y produzca un efecto de publicidad, de oponibilidad, no un efecto de un asiento que no es constitutivo, como hemos dicho, porque ya nuestro sistema está entendido en esa materia, porque los sistemas registrales recogen básicamente el tratamiento de los derechos reales que tienen en la legislación. Eso ha sido mi ponencia y les agradezco por su atención y les pedimos disculpas por la hora. Agradecemos a la doctora Vivar por su ponencia y pasamos a la parte final del evento, que es justamente la clausura. Para la clausura del evento dejo en el uso de la palabra al doctor David Figueroa Márquez, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notario Latino. David. Buenas noches, ya vámonos. Tuvimos un coloquio muy interesante, reflexionamos sobre lo bueno que hemos construido, que es un documento público y una inscripción que publicita la responsabilidad del notario, que se compromete con todos a hacer lo mejor posible, por encargo, por conocimientos, que son primordialmente la base de acceso a la función notarial. De esas grandes comidas donde nos quedamos los últimos a platicar y es una especie de sobremesa, la sobremesa resulta ser muy grata y estamos en la sobremesa que ya se nos acabó. Entonces, después de haber reflexionado sobre esto y de convidarles y comprometerles a que sigan preparándose en esta materia, conociendo estas materias, difundiéndolas porque finalmente son útiles y económicamente convenientes por sobre cualquiera otra, yo les pido se pongan de pie. Vamos a dar por clausuradas esta quinta jornada internacional de Derecho Registral y Notarial. Esa es una costumbre en México y no sé si la tenían acá, pero ya se las compartí. Y les aprecio mucho su asistencia, su compromiso, su voluntad de seguir y de continuar. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse y sostener algo que hemos construido que es bueno. Declaramos formalmente concluidas esta quinta Jornada Internacional de Derecho Registral y Notarial. Le agradecemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú su hospitalidad, a ustedes su asistencia,
a la doctora Elena Vivar Morales, profesora de Derecho Registral y Notarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora académica del Grupo Peruano de Derecho Notarial y Registral del Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su esfuerzo, compromiso, Elenita, si no te comprometes las cosas no salen tan bien como han salido. Le agradecemos al señor notario, don Mario César Romero Valdivieso, presidente de la Academia Notarial Americana, de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notariado, que se ha aceptado echarse a cuestas esa labor enorme de promover el estudio y la enseñanza del derecho, comprometiéndose a tener ese asiento físico de esta universidad, y a nuestro moderador, querido doctor Sergio Amando Berroz Pipolo, su paciencia, su disposición, su coadyuvancia, su colaboración y a todos ustedes su presencia. Les agradecemos su hospitalidad, los felicito y damos por concluidas esta quinta Jornada Internacional de Derecho Registral Notarial.